Señoras y señores, estuvimos con una gripa crítica entre viernes en la tarde, sábado, y ayer resucitamos. Qué cosa más terrible. Pero bueno, estamos como nuevos. Les presentamos un saludo muy cordial, perdón por mi voz, pero está audible en todo caso. Y las obligaciones hay que cumplirlas con todo afecto a la profesión y a la verdad. Señoras y señores, el metro está en la mira. Bucarán tuvo que eludir 2 juicios de peculado para poder volver. Ha llorado Dios por él. Ojalá ese encanto de la población no dure tanto, vistas las circunstancias que antelaron la presencia de este hombre aquí en el país. Pero en fin, gente respetable por su perseverancia. Este es el que, pero sí, le compré estrictamente por su sugerencia. A ver, entonces, hola Fabricio, encantado. ¿Estamos bien con las sillas? Perfectamente. Bien, muchas gracias. Ahora sí, pero déjenme presentar a mis invitados. La asambleísta Mae Montaño tiene la bondad de acompañarnos. El asambleísta Fabricio Villamar también está con nosotros. Está el respetable doctor Ramiro Román, el respetable exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Mauro Terán, y hemos de saludar también a todos ustedes que van a atestiguar estas definiciones. Comencemos por el fiscal, que dice que ha evitado detalles, porque primero va a realizar una verificación del tránsito que ha tenido el dinero de la corrupción. El dinero que, a cambio de favores contractuales, ha repartido en las modalidades que ayer el diario El Comercio, con toda frontalidad, nos entregó en detalle. A ver si me ayudan. Esa página del diario El Comercio, donde están todos, absolutamente todos los pasos y la metodología que utilizaba. Bueno, estos caballeros, si vale llamarlos así, estos brasileños tenían, ya lo sabíamos con otro nombre, una dirección de operaciones estructurales. Qué buen nombre. Dirección de Operaciones Estructurales. De allí, señoras y señores, salían los sobornos. Era un esquema de sobornos que utilizaba la compañía. Odebrecht pagó sobornos a políticos de la región, porque no estamos hablando exclusivamente de nuestro caso. En el caso, por ejemplo, municipal, eso se arregló, así nomás dejo, caso municipal, de 2, 3 capítulos, caso municipal. Eso se arregló incluso con viajes de familiares del aludido, de uno de los aludidos. Lo arreglaban en Colombia, de lo que conoce este medio de comunicación. Pero Odebrecht pagó sobornos a políticos de la región a través de una compleja estructura financiera. Estoy leyendo literalmente el trabajo de Javier Ortega. Ok. No solo Javier es un extraordinario periodista de investigación del diario El Comercio.
no solo distribuyó las coimas vía transferencias, distinguidos invitados, vía transferencias bancarias, sino también con pagos en efectivo. El dinero era entregado en maletines, en lugares previamente pactados, acordados. Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó la Corte de Nueva York en los Estados Unidos, tras el juicio que abrió a los empleados de la constructora en el año 16, el año anterior. La información se obtuvo de las confesiones que entregaron los ex ejecutivos a la fiscalía de ese país. El diario El Comercio accedió a esos datos y allí se indica, por ejemplo, que la firma utilizó nombres en clave para enmascarar las identidades de sus directivos, códigos, contraseñas, para referirse a los políticos sobornados, y cuentas en bancos de todo el mundo, para movilizar el dinero desde la constructora hacia el destinatario final, que seguramente indicaban incluso los coimados, los interesados, a través de terceros o en forma directa. El 1 de febrero pasado, abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregaron 5 copias con detalles del juicio y sus conclusiones a la comitiva de la Fiscalía de Ecuador, que viajó a la capital norteamericana para indagar el caso de Odebrecht. El equipo estuvo presidido por el entonces fiscal general Galo Chiriboga. La entrega de esa información se concretó tras la asistencia penal internacional que Ecuador solicitó a la justicia norteamericana. El 30 de diciembre pasado, luego de que se conociera el escándalo de corrupción, que hay un niño que está jugando, el documento sostiene 139 páginas y fue incluido en uno de los 5 expedientes que abrió la Fiscalía. El texto fue traducido por un perito de la Judicatura y remitido nuevamente a la Fiscalía el 21 del mes de febrero pasado. Este proceso se mantuvo bajo reserva desde diciembre, pero el 3 de junio se hizo público, tras las capturas de 6 sospechosos en Quito, Latacunga y Guayaquil. La asistencia penal revela que la compleja estructura financiera operó al menos desde el 2001 hasta el 2016. Óigaseme bien, esto comenzó en el 2001 hasta el 2016. Sin embargo, desde el 2006, Odebrecht creó oficialmente la denominada División de Operaciones Estructuradas, una unidad que se encargó de tramitar todos los sobornos de la región. Esa oficina funcionó de forma independiente dentro de la compañía y trabajó como operadores financieros externos y trabajó con operadores financieros externos, otros conspiradores en este tema. Todas estas personas utilizaron correos electrónicos cifrados y mensajes instantáneos con nombres en clave y con contraseñas. Vayan entendiendo, la gente que no pudo acercarse o no tuvo un acercamiento directo a una lecturabilidad de esta crónica ampliada del diario El Comercio de ayer, dirán, pero eso no ha de ser toda la verdad. Bueno, es parte de la verdad. El periódico es el que más se ha acercado a esta cantidad de datos, muchos de ellos nuevos, o que compaginan con los rumores o versiones, más bien versiones, que ya se dieron
anteriormente. Me demoro un poquito, pero yo quiero que la gente vaya entendiendo cómo operó esta empresa. La división era manejada por uno de los más altos directivos. Esto es largo, pero no, ya vamos a suspender para más bien ir preguntando lo que conozcan nuestros invitados. Por ejemplo, el tema de la Corte de Nueva York. La Corte de Nueva York. En el juicio, la Corte de Nueva York solamente lo nombra bajo la etiqueta de empleado 2 de Odebrecht a un agente que tenían. Este reportaba a un agente número 1. En fin, ¿cómo comprende más bien? Ya provoquemos una plática primero para dar a conocer cómo entienden ustedes esta organicidad, esta metodología, este esquema de sobornos y qué les ha llamado más profundamente la atención. Y hay otra pregunta. En el mundo de los juristas, en el mundo político y en el mundo congresil, en asamblea y fundamentalmente en la ciudadana organización de lucha contra la corrupción, y ahí va el doctor Román en primer lugar con la venia del asambleísta. Quisiera que nos diga de todo esto, más lo que usted ha leído y lo que vamos a dar a conocer de a poco, ¿qué conocía, doctor Román, la comisión de la cual usted es integrante? ¿Conocía más que esto? ¿Menos que esto? ¿Les sorprendió de alguna manera la crónica ampliada del diario El Comercio de esta víspera? Doctor, bienvenido, buenos días. Me refería a las disculpas para usted, Mae, y para los demás también. Fabricio, bienvenido. Y bueno, conversemos del tema. Gracias, estimado Gonzalo. Para mí es un gusto y un honor estar aquí acompañado en este panel por distinguidas personalidades. A ustedes un saludo, asambleístas, al doctor Mauro Terán. Bien, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, Gonzalo, este es una parte de una cantidad de cosas que en este país realmente están sucediendo. La primera cosa que yo debo manifestar es de que tengo entendido que ya desde enero del 2017 el doctor Galo Chiriboga, al tener información, él debía, por obvias razones, debía hacer las investigaciones y seguir haciendo las investigaciones. Yo siempre insisto. ¿Hasta dónde cree usted que llegó a saber Galo Echeverría? Chiriboga. Galo Chiriboga conoció absolutamente todo. Bueno, le pregunto. Para no mí, es un acerto. Para mí, la comisión ha sido muy frontal en eso. Hubo omisión por parte del fiscal general, hubo omisión por parte del Contralor de la Nación. Había planteamientos ya de la Procuraduría General del Estado que no vienen desde enero del 2017. Ya vienen años anteriores, justamente desde el proyecto San Francisco. Lo que sí quiero dejar claro es de que Odebrecht no actuó sola. Odebrecht no es es un brazo de todo un gran andamiaje que pasa dentro del efecto de corrupción. Yo quiero dejar claro. Ecuador era una sucursal de reparto muy pequeñita, ¿no? Es una, bueno, o no si decimos tanto. Sucursal de reparto, realmente son solo 33 millones y medio en Odebrecht. Hay que inventarse denominaciones frente a las circunstancias, sí, ¿no? Pero es la primera vez que. Pero esto es algo que realmente la Fiscalía, yo creo que con toda la objetividad debe ampliar dentro de un aspecto que no solamente tiene que ser allanamiento de determinadas personas, que por ejemplo ya saben que está fuera del país, a determinados efectos que tienen que hacerse diligencias en el exterior y en el Ecuador con las asistencias internacionales, con la Convención
justamente que nos permite esa asistencia recíproca en derecho penal, pero sí también hay que dejar claro que este es un delito de organización delictiva. O sea, la primera cosa que debemos y debe entenderse por parte de la ciudadanía es que estamos frente a una organización delictiva. Mire, el artículo 369 sí, pero yo le preguntaba es clarísimo. si la comisión conoce el funcionamiento de este reloj suizo, porque es un reloj perfecto. Mire, con todos los lo que pasa es que mire, Gonzalo, lo que pasa es que aquí en el Ecuador hay muchas cosas que se tienen que investigar. Por ejemplo, nosotros nos hemos preguntado siempre dónde está la lista Odebrecht y pedimos siempre la lista Odebrecht. Pero eso, claro, es un efecto de funcionarios, es una parte de todo un andamiaje. Y yo quiero preguntar, ¿han investigado a ecuatorianos que estaban dentro de ese esquema en Ecuador? No lo han hecho. Eso significa que en el Ecuador está entera esta investigación. Yo creo que el fiscal general Vaca, que dice que ya va a ir a Panamá, pues claro, cuando habla de que hay paraísos fiscales, hay empresas offshore, hay empresas de papel, pues, y hay empresas hay desvío de dinero directamente a paraísos fiscales. La dilatación de estos viajes, ahora de nuevo de el fiscal Vaca a Panamá, ¿son dilaciones? Mire, yo creo que dentro de esto tiene que recabar. ¿Hasta que fuguen? ¿Hasta que se den cuenta qué hacer? ¿Les dan tiempo para qué? Mire, veamos si de esto nos habla la asambleísta Mae Montaño. Asambleísta, ¿cuál es su hipótesis general del funcionamiento de Odebrecht pagando coimas a nivel prácticamente regional y mundial? Coimas en efectivo, coimas a través de bancos que incluso, de acuerdo al detalle de esta crónica, se descubre que Odebrecht compró un banco medio que estaba por ahí alicaído, como que compraran alguno de esos bancos que desaparecieron. Y desde ahí giraban, por ponerlo en esos términos para que entienda la gente, giraban grandes cantidades de dinero según la dimensión contractual que ellos interesaban consolidar, pues no asegurar. Mae, ¿cuál es su hipótesis global para ir? Esta sería la pregunta que voy a hacerle también a Fabricio. Hipótesis globales de cómo funcionaba esta empresa. Muy buenos días. Muchísimas gracias, estimado Gonzalo, por la invitación. A quienes me acompañan, estos distinguidos profesionales, también buenos días, y a quienes nos escuchan siempre con un gran abrazo a través de los micrófonos. Yo no tengo una hipótesis respecto de cómo funcionaba Odebrecht. Lo que yo siento es que conocemos bastante, y no porque el fiscal Vaca lo haya investigado, sino porque las investigaciones a nivel internacional así lo dicen. O sea, de eso ya conocemos bastante. Así que eso no es mérito de la fiscalía, para dejarlo bien claro. Lo que yo siento, y eso no es una hipótesis, sino que quiero traducir el sentimiento de muchos ciudadanos, claro que en este momento, no sé si son muchos, de pronto no son muchos todavía, están haciendo vigilancia sobre las acciones de la fiscalía, que es donde, a mi parecer, en este momento como ciudadanos nos tenemos que concentrar, porque de ahí es que de lo que haga o de lo que no haga la fiscalía sabremos más adelante. Una serie de inquietudes respecto de lo que pasa en el país, o de lo que pasó en el país, de lo que pasa en el país y de lo que pasará si es que ahora no se toman las medidas. En su comparecencia del día... ¿De lo que pasó en el país? ¿De qué fecha cree usted? En su relación con Odebrecht. Estamos hablando ahora de manera específica del caso de Odebrecht, pero sabemos que no es solamente eso. Sabemos que Petroecuador, sabemos que en la obra pública, sabemos que en el agua potable de Esmeraldas, o sea, sabemos de grandes y sabemos de más pequeños y de un montón que todavía no sabemos. Yo lo que digo es que el viernes, cuando el fiscal compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, yo fui llena de muchas inquietudes. Y había pedido también la posibilidad de participar porque tenía solamente 3 preguntas puntuales para el fiscal.
Pero la comparecencia del señor fiscal dejó más dudas que certezas. Y ahí sí mi hipótesis. Lo que yo pude sentir es que en sus acciones, más allá de estos allanamientos primeros, que nos han dejado una especie de entretenimiento a los ecuatorianos y de seguridad y de confianza de que el fiscal está actuando con una celeridad impresionante porque recién entró al cargo y lo está haciendo muy bien, entre comillas. Esa es la sensación que tenemos o que tienen algunos ecuatorianos y fue la que no pude alimentar precisamente en la comparecencia del señor fiscal el día viernes. Yo le dije al fiscal dos cosas después de su más o menos larga disertación. Le recordé un refrán que usa el pueblo ecuatoriano que dice que justicia que tarda no es justicia. Y la otra cosa que le dije es que en la lucha contra la corrupción, en ese combate frontal que él quiere hacer, porque él dice que hizo 3 juramentos el día de su posesión en la Asamblea, pero yo creo que el más importante es el que le hizo al pueblo ecuatoriano para luchar, pero con todas las fuerzas en el combate anticorrupción. Le dije que la impunidad, o sea, combatir y eliminar la impunidad es la parte más importante, es la parte fundamental en el combate a la corrupción. Sin eso, él puede hacer lo que quiera. Yo quiero decirle a la ciudadanía que yo he recogido algunos de los temas que yo creo que a los medios de comunicación en sus declaraciones el fiscal ha dicho más que en la Asamblea. Me parece que le tomó el pelo a la comisión y le tomó el pelo a la Asamblea y a través de eso también a los ecuatorianos. Porque fundamentalmente lo que él planteó es que va a seguir viajando, va a seguir haciendo las investigaciones, porque esto parte de una delación, y para que el público entienda, es que hubo un delator, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? O sea, cuando hay un acto de corrupción, hay varios que están incluidos y solamente es posible conocer cuando alguien delata. Eso dijo él. O sea que más o menos esto ha sido el crimen perfecto en estos elementos de corrupción. Y dijo, le exigió o le ordenó a la Asamblea, algo así como, yo sentí que eso es lo más importante en este momento, es la ley para luchar contra los paraísos fiscales. Que ahí tenemos que concentrarnos, o sea, como dice, dejen de molestarme y andarme persiguiendo, que aquí lo más importante es que los ecuatorianos amplíen un debate profundo sobre los paraísos fiscales. O sea, supongo que los paraísos fiscales son los culpables de la corrupción en el Ecuador o algo así. Y esa coincidencia con su nominador, el expresidente Correa, ¿por qué cree usted que es? Pues fue su asesor, así que de pronto por ahí. Pero la pasión de Correa ha sido pero nos dijo otra cosa. Elaborar una ley que combata. nos dijo otra cosa. ¿Qué les dijo? Dice que su interés en esta lucha es cortar el árbol a raíz. O sea que mientras las ramas podridas nos caen encima, nosotros tenemos que esperar no sé cuánto tiempo, porque yo después le planteé que nos ponga un tiempo, pues, a través del cual él va a llegar a encontrar el mecanismo para cortar ese árbol a raíz. Supongo que ese árbol es de la corrupción en el Ecuador, supongo, del mundo, no sé, porque a través de los paraísos fiscales, las ramas podridas nos caerán encima y nos taparán a los ecuatorianos. Yo le he dicho al fiscal estas cosas. Señor fiscal, usted en sus declaraciones ha dicho que se trata de que estos delitos constituyen un crimen organizado, porque él utilizó crimen organizado, ni siquiera utilizó la figura que está en el COIP, que es delincuencia organizada. Crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, significa que hay una estructura delictiva. En esa estructura delictiva hay operadores, los que operan, hay los intermediarios, hay los líderes y hay el jefe de la banda. Usted nos ha dicho esto, pero no nos ha dado más que 5 intermediarios. ¿Dónde están los operadores? ¿Dónde están los jefes, los principales y el jefe o los jefes de esta banda organizada? Usted no nos ha dicho. Los ecuatorianos estamos esperando esos nombres. Cuando los ecuatorianos decimos que queremos la lista y ustedes nos dicen, por favor, aquí no hay ninguna lista, porque esto es una delación. Y yo le digo es que los ecuatorianos somos gente sencilla
y a veces somos elementales. Son Cuando le hablamos de la lista, lo que le estamos diciendo es que nos dé los nombres y los apellidos de todos los señores que forman parte de esta red del crimen organizado del que usted ha hablado. ¿Y qué dijo? El señor fiscal no dio nada, ninguna información para clarificar y para tranquilizar a los ecuatorianos. Lo único importante que él dijo en esta comparecencia es que ha habido un portal de contratación con apariencia de legalidad, ya refiriéndose que fue el único aterrizaje que hizo sobre la contratación pública, que es donde están precisamente los actos de corrupción, que no solamente son los de Odebrecht, ahí están todos, que hay un portal de contratación con apariencia de legalidad, al que ninguno de nosotros, o mejor dicho, al que los asambleístas podemos pedir información, por ejemplo, sobre los contratos, pero que jamás, a través de esa información legal, formal de los contratos, podremos identificar dónde se dieron los actos de corrupción. Porque hay una especie de portal, yo le puse subterráneo, o sea, por debajo de este portal de formalidad, hay un portal subterráneo donde se eliminaron los controles. Entonces, señor fiscal, ¿quiénes son los funcionarios que han participado en esta red subterránea que eliminaron los controles? Porque cuando hablamos de controles, que fue uno de los pecados que yo cometí el viernes, ahí que me mandaron a callar como 10 veces en la comisión, por poco me sacan con la policía. En estos controles no solamente hablamos de la Contraloría, pues. Los controles se dan primariamente dentro de las instituciones en donde se realizan las contrataciones. Y son las personas responsables de su administración los que tienen que saber de estos controles y tienen que supervisar que estos controles y mecanismos de control funcionen. ¿Por qué entonces el vicepresidente Jorge Glass, que era el responsable por delegación de la administración de los sectores en donde se dieron estos actos de corrupción, no está llamado ni siquiera en la indagación previa? ¿Por qué el presidente de la República, o el expresidente presidente en ese momento y ahora expresidente Correa, que es administrativamente el responsable constitucional de la administración de todos estos sectores, por qué no está llamado en esta indagación previa? O sea, no le estoy diciendo que lo culpe, pero ¿por qué no lo ha llamado si ellos dos son los responsables, el uno por delegación y el otro constitucional, de la administración? No, ahí me mandaron a callar y casi me sacan con la policía. Y desde luego que nunca contestó el señor fiscal a esto, porque dice que si da nombres en este momento se afectan las investigaciones. Porque ahora él, hasta que no encuentre, porque dice que el delator puede mentir. El mismo discurso que Chiriboga, ¿no? Sí, que el delator puede mentir, dice. El delator puede mentir. Entonces su obligación es hacer una investigación profunda. Imagínense cuánto tiempo le llevará. O sea, esa es la gran preocupación que tenemos los ecuatorianos. Hasta que encuentre la ruta del dinero, que él mismo dice que es casi que imposible encontrar. Lo había dicho en una parte de su disertación. Pero el señor fiscal no dio tiempos. Yo le dije, entonces, si usted cree que dar nombres ahora, nombres de las personas que usted mismo en su declaración dijo que son funcionarios con fuero de corte, pues que no lo estamos diciendo los ecuatorianos. Entonces los ecuatorianos que somos los afectados, porque este es un delito de acción pública, necesitamos que usted, si quiere darle contenido a su juramento, y si no quiere ser llamado como su antecesor, que la ciudadanía lo conoce como el fiscal de la impunidad, usted tiene que darnos esos nombres. Pero si no queremos afectar la investigación, nosotros tampoco queremos afectar la investigación. Señor fiscal, ¿cuándo nos va a dar los nombres y los apellidos de esos funcionarios con fuero de corte a lo que usted se ha referido? Porque usted, como titular de la acción procesal en este caso, usted puede tomar todas las medidas cautelares posibles para que estos angelitos no se vayan, porque ahí nos puso un ejemplo de... ¿Cuál es, señor fiscal, el entramado que usted citó en esta comparecencia? ¿Cuál es el entramado y en qué se diferencia del entramado que nos describía o nos pintaba su antecesor Galo Chiriboga? Le estoy preguntando para que usted escuche lo que dijo sobre este tema
señor asambleísta Fabricio Villamar, si es tan amable y nos ofrece un comentario. A ver, fiscal. Este esquema representa un primer pantallazo, un primer resumen de cómo funcionó o cómo pudo haber funcionado este mecanismo de corrupción. Ustedes tienen aquí a una empresa que tenía operaciones en República Dominicana, en Argentina, en Ecuador, en Panamá, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, etc. Es decir, ustedes tienen aquí una empresa que funcionaba como una empresa transnacional con operaciones no solo en Ecuador, en los distintos países de América Latina y del mundo. ¿Por qué esto representa un primer factor fundamental para entender la trama de corrupción? Odebrecht no es una empresa ecuatoriana, porque Odebrecht tenía operaciones en Ecuador, pero las tenía también en todos estos otros países del mundo. El funcionamiento de esta empresa no era un funcionamiento que se decidía en Ecuador, era un funcionamiento que se decidía como una política transnacional de negocios. En un primer momento, que una empresa transnacional sea efectivamente transnacional y tenga negocios en varios países del mundo, no representa o no es una infracción penal, no es un delito. En donde esto empieza a constituirse en la punta de una pirámide para convertirse en una infracción. Y me refiero ya específicamente a Ecuador. Los procesos, ¿qué íbamos a encontrar en estos procesos? Íbamos a encontrar fases precontractuales aparentemente lícitas. E íbamos a encontrar procesos de control aparentemente lícitos. Es decir, no se trata de que ya en la trama de corrupción Odebrecht firmó un contrato o un documento violando una norma legal. No se trata de que la empresa hizo ilícitamente algo. Se trata de que todo este proceso por el cual obtenía contratos Odebrecht tenía un portal de aparente legalidad. Es decir, ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del funcionario que hace control, ante los ojos de la persona que conoce de la infracción, que conoce de los hechos, todo era aparentemente legal. Si todo era aparentemente legal, qué ganas de preguntarle al señor fiscal. Lo hago para que él nos explique por qué es que él termina suscribiendo un convenio de reserva legal con esta empresa. ¿Por qué? ¿Cómo es esto, no? Usted ve que nos acaba de describir que es una organización criminal, que es toda... ¿Por qué usted firma, todavía les otorga, digamos, un plazo de reserva? ¿Para qué? Esto contestó. Lo que puedo informar a los señores y señoras asambleístas son los hechos desde un contexto general, no desde un contexto de detalle, mucho más en el evento, mucho más en el caso de que algunos de estos expedientes se encuentran en indagación previa, por lo cual existe una reserva legal y una prohibición legal, en la que la persona que revele o devele información sujeta a sigilo comete una infracción penal. En ese contexto quiero a ustedes informarles de una manera general cómo están las investigaciones ya procesales de los casos. En el caso de Odebrecht, hasta el momento existen abiertos 5 expedientes. El caso Odebrecht, que es el caso principal, es una indagación previa. Esta indagación previa determina, establece, fija la recolección general de información. Existe una indagación previa por concusión, una instrucción fiscal por asociación ilícita y una indagación previa por lavado de activos. Conforme ocurra la investigación, conforme se desarrolle la investigación, estos no serán necesariamente los únicos procesos que deban abrirse por parte de la justicia ecuatoriana. La metodología de investigación de nuestro fiscal general de la República es conveniente para el interés del país. El interés ciudadano solo se enciende, señor asambleísta Villamar, se enciende con notable
con notable interés, expectativa y fastidio, porque es un disco rayado. Esto que están protagonizando los dos fiscales es un disco rayado. Si vamos a comparar, y le ruego a producción que tenga la bondad esta misma mañana de conectarnos con lo que explicaba el anterior fiscal, el señor Chiriboga, el doctor Chiriboga, y el señor doctor Vaca, van ustedes a notar que es un solo guionista el que está manejando este tema. Entonces, regreso a ver al Palacio Nacional de Gobierno, regreso a ver al despacho del ex Contralor, tenemos que regresar a ver a dónde, al domicilio, a la oficina de el señor expresidente de la República. Él está dando las directrices, o del señor vicepresidente de la República. Es que hay que decir esto porque son los guiones igualitos. Buenos días, Gonzalo. Amigos, amigas, qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Asambleísta, bienvenido. A usted Muchísimas le toca gracias. ahora. Vamos a ver. Adelante, Pichincha. Vale la pena contarles a los ecuatorianos que el fiscal no compareció ante el Pleno de la Asamblea. Compareció ante la Comisión de Fiscalización, que tiene 12 miembros, de los cuales 8 son de Alianza País. Se realizó una comparecencia en una sala pequeña en donde no alcanzaron. ¿Un quiteñazo en esa comisión? A ver, estábamos los que nos interesó el tema, ahí estuvo Ma, estuvimos algunos asambleístas, pero no somos parte de la comisión. Pero lo importante en esto es decir que ni siquiera toda la prensa que estuvo interesada en poder participar de esta reunión pudo estar dentro de la sala y tuvieron que habilitar un espacio adicional. La comparecencia del fiscal, básicamente, lo que nos presentó es las razones por las cuales no nos van a dar información, y estuvo sustentada en la Convención de las Naciones Unidas para el Tráfico de Estupefacientes, del Acuerdo de Cooperación y Asistencia para los Ministerios Públicos firmado en el 2003, el Memorándum de Entendimiento de Cooperación Mutua entre el Ministerio Público del Brasil y la Fiscalía General del Estado del 2015, y un acuerdo de lenidad del 1 de diciembre del 2016 con los procuradores regionales del Brasil. Estas son las razones que sustenta el señor ¿Este acuerdo fiscal. de lenidad firmó el mismo fiscal de ahora? No, el anterior. El anterior. Entonces, pero es importante que conozca la ese ciudadanía. es el contexto en el cual los ecuatorianos van a ser privados del acceso a la información. Ahora bien, lo que me parece que es importante que tengamos en claro es que hay dos líneas. Perdóneme, yo actúo de esta manera. No se preocupe, Gonzalo, yo le conozco y además disfruto de las entrevistas con usted. Yo traigo a colación lo que seguramente piensa la gente, ¿no? Y hay que respetar la opinión de la gente. ¿Quién les dio autorización para que firmen? ¿A título de qué? Ellos firman un contrato, un convenio de secretismo, de lenidad, de todas estas cosas. No deben haberles puesto un revólver, pues, en la 100 a nuestros dos fiscales, ¿no es cierto? Gonzalo, son los representantes del aparato de justicia del país que han sido nombrados de acuerdo a lo que manda la Constitución por un Consejo de Participación Ciudadana que fue nombrado por la mayoría de Alianza País en la Asamblea, por la Presidencia de la República, por un Consejo de Participación Ciudadana que representa al régimen y que se ha constituido en la Oficina de Recursos Humanos de las Familias de la Revolución. Este es el espacio que le confiere las calidades que usted reclamaba, que por las cuales esta persona representa al Ecuador. Y en la práctica, lo que vale la pena preguntarse es si es que está representando los intereses genuinos del Ecuador o los intereses de protección de actos de corrupción. Y esto es lo que se necesita transparentar, y no se transparenta cuando lo que nos dan en la Asamblea, realmente en una comisión, es las razones por las cuales no nos van a entregar la información. Ahora bien, vale la pena plantearles a los ecuatorianos cuáles son los tipos de responsabilidades que existen y en dónde vamos a estar los asambleístas y qué es lo que le pertenece a la justicia. Hay actos que tienen que ser ventilados dentro de las Cortes, que son las responsabilidades civiles, las penales y las administrativas, y por el otro lado hay las responsabilidades políticas. Lo que el fiscal nos contaba es respecto de lo que él ha estado investigando sobre las responsabilidades que tendrán que ventilarse en sede judicial. Y sobre eso, en la práctica, bien poco nos han dicho, bien poco.
Pero lo más grave de esto, Gonzalo, amigos y amigas, es que se inician los procesos sobre personas que posiblemente ya no están en el país. El caso del Contralor, armar un proceso de destitución del Contralor con un Contralor que no va a volver al Ecuador, con un Consejo de Participación Ciudadana que se lava las manos, en donde el encargado de la lucha contra la corrupción del Consejo de Participación es esposo de un asambleísta, y que justifica por todos los medios por los cuales ellos no son culpables, y de hecho lo que dice es que estos funcionarios que han estado implicados en casos de corrupción han sido seleccionados por la ciudadanía, por lo tanto ellos nada tienen que ver en este proceso. Y finalmente hay este bloqueo a las responsabilidades políticas que nosotros estamos buscando, porque todos los casos en donde han saltado cuestionamientos respecto a la corrupción son los casos que estuvieron encargados de acuerdo a un decreto ejecutivo firmado por el presidente Rafael Correa, entregándole las responsabilidades al vicepresidente Jorge Glass. De ahí para abajo, en el artículo 13 determina, estarán a cargo del vicepresidente de la República, el Ministerio de Electricidad, caso de corrupción en el Ministerio de Electricidad. El sector de energías no renovables, casos de corrupción en energías no renovables. La parte de telecomunicaciones, corrupción en telecomunicaciones. Ahora bien, esto no solamente es un problema de ética pública, esto realmente le confiere al Ecuador, le causa al Ecuador un problema económico gravísimo y sobre todo, y me parece que el centro de la discusión para las próximas semanas debería ser cómo la corrupción le está afectando a las posibilidades de éxito del gobierno de Lenín Moreno. Pongámoslo de esta manera, mi estimado Gonzalo. El sector privado, que está llamado a volver a reactivar la economía, necesita confianza. Y no puede existir confianza cuando existen dos elementos en torno al presidente Moreno que afectan la credibilidad de su gobierno. La primera, la incorporación del mismo equipo económico del presidente Correa, que nos dejó en la situación económica que estamos intentando salir, 346,000 despidos del año pasado, 5% más de aumento de empleo informal en el Ecuador, una situación económica insostenible, una permanente dependencia del Ecuador al endeudamiento externo. Por lo tanto, ese equipo económico no es confiable. Y la segunda, si es que el vicepresidente de la República no goza de la confianza de los ecuatorianos o no goza de la credibilidad de los ecuatorianos porque no se terminan de transparentar estos casos, lo que pasa es que la ciudadanía puede entender que el entorno del presidente Moreno, por más que este sea buena persona, que hable bajito, que no haga sabatinas, termina siendo un entorno corrupto. Con un entorno corrupto, de acuerdo a lo que dicen los ciudadanos, no se puede confiar en ese gobierno. El más interesado en limpiar de corrupción su entorno debería ser el presidente Moreno. Ahora bien, dentro de la Asamblea lo que tenemos es un bloqueo permanente. Hemos pedido no solamente que nos den la lista, no existe la lista de acuerdo, entonces pongámoslo en términos para que jurídicamente sea explicable. Hay una cantidad de implicados que han ido saltando de acuerdo a las delaciones que se han hecho en el Brasil, en los Estados Unidos y España. En el Brasil al menos en 3 estados. Cada una de estas personas que hace las delaciones, es decir, cuenta quiénes más estuvieron metidos en los actos de corrupción, dice básicamente lo mismo en el Brasil, en los Estados Unidos y en España. La cantidad de gente que está involucrada en el caso del Ecuador logró que las personas que grabaron los actos de corrupción, le confieran, la persona que entregó esas grabaciones, le confieran la menor pena que al resto. Me imagino que en este momento en alguna parte del Ecuador varios funcionarios públicos o exfuncionarios públicos deben estar en pindingas porque no saben si es que ellos están mencionados en las grabaciones. Y vale entender lo siguiente, las grabaciones tarde o temprano van a estar en conocimiento de la gente. Sería lo más conveniente para el gobierno ecuatoriano. Finalmente nosotros somos asambleístas de oposición, pero seguimos siendo representantes de los ecuatorianos. Nosotros tenemos que actuar con sentido nacional. Cuando usted dice sería de responsabilidad del gobierno ecuatoriano, sí, señor, se refiere al presidente Moreno. Me refiero al presidente Moreno precisamente, porque si es que le va bien al presidente Moreno,
le va a ir bien a los ecuatorianos. Y parte de las cosas que necesitamos, Gonzalo, es que Moreno, desde la presidencia de la República no haya solamente estos inicios, sino que haya los finales de la lucha contra la corrupción. Porque resulta que si es que el fiscal dice, aquí hay personas que tienen fuero de corte, veamos pues, doctores, ¿quiénes tienen fuero de corte? Tienen fuero de corte los ministros, tienen fuero de corte presidente y vicepresidente de la República, tienen fuero de corte asambleístas. De tal manera que es bastante probable que nosotros estemos compartiendo curules con alguien que esté metido en casos de corrupción. ¿Por qué es importante entonces que tengamos nosotros el acceso a los nombres, no le llamen la lista, los nombres vinculados a los procesos de corrupción, para poder hacer un saneo de estos malos elementos que pueden estar en ministerios o en la Asamblea? Y finalmente, me parece que esto es absolutamente necesario, Gonzalo. Decirlo. Yo creo que cuando esta gente ha hecho referencia a que se entregaban llantas, a que se utilizaban nombres ficticios, y lo que dicen es que la corrupción no se ha dado solamente en este gobierno, sino que lance la piedra el gobierno que no haya tenido actos de corrupción. Esto se dio en el debate, Gonzalo, que lo sepan los ecuatorianos. Nos vienen a decir que sí, que les da muchísima pena que tengan actos de corrupción, pero el gobierno que no haya tenido actos de corrupción, que lance la primera piedra. Este es el equivalente a decir mal de muchos, consuelo de bobos, y con eso no nos podemos quedar. Si es que algo hay que hacer con el Ecuador, y este acto de desvío de la información, de decir que entonces que también se investigue a los gobiernos seccionales, que se investigue a todo el mundo, sí, pero que nos digan la verdad. ¿Y entonces en qué queda el comprometimiento que ha tenido el señor fiscal en esta comparecencia de hablar de que no va a haber inmunidad para nadie? Debo informar, y debo informar, para absoluta tranquilidad del país, es que este convenio no establece bajo ningún punto de vista inmunidad a ninguna persona. No establece bajo ningún punto de vista inmunidad a ninguna persona. Establece que la Fiscalía, en virtud de este convenio, pueda acceder de manera directa y efectiva a todas las evidencias que fueron producidas y en términos idénticas a las que fueron producidas en el Brasil, y compromete además a que los cooperadores participen en todas las fases del proceso, de manera que los cooperadores deberán acudir a la justicia a lo largo de todo el proceso. Este convenio también es secreto, Gonzalo. Este convenio también es secreto. Este convenio también es secreto. Es decir, los ecuatorianos nunca sabrán, además, a qué nomás se comprometió la Fiscalía, porque este convenio, en el cual se maneja el secretismo, también es secreto. Todo es secreto. Bueno. Y lo que no es secreto es incompleto. Y esta otra parte también, ¿qué esconden? Porque usted dice que hay cosas que están incompletas. ¿Están escondiendo? Ocultando, quiero decir. De las acciones que siempre van más allá de las palabras, nosotros podemos, yo me puse a estudiar, yo no soy abogada, pero me puse a estudiar los hechos que vinieron después de los allanamientos y de las detenciones que se hicieron. Y yo encontré que ya, por ejemplo, ya hay un hecho que es público, ¿no es cierto? Después de esos allanamientos ya se hizo formulación de cargos y hay una instrucción fiscal. En esa acta, yo me puse a estudiar el acta de formulación de cargos cuando se hablaba del señor Rivera, que es tío de alguien. En el acta de formulación de cargos, y aquí el doctor Terán, que supongo que va a hablar después, en el acta de formulación de cargos dice que el señor Rivera habla de que él, aprovechando la influencia, no textual, no lo estoy diciendo porque no tengo aquí el documento, pero algo así como aprovechando la influencia de un familiar suyo que es alto funcionario, dice en el acta de formulación de cargos, de un familiar que es funcionario público, con esa generalidad. A mí me parece que eso es una vergüenza, pues, porque en un proceso de indagación previa y en una investigación a esta persona que está implicada, si el fiscal ni siquiera consiguió el nombre de ese alto funcionario público
que es un familiar del señor Rivera, entonces ¿de qué estamos hablando en el acta de formulación de cargos? Pero aún hay más. Si el fiscal nos había dicho que esto significa crimen organizado, se le pregunta a la fiscal, ¿por qué dice que los acusa, sí, de delincuencia organizada, pero después usa una figura mucho más simple que es asociación ilícita? ¿Que nos estás tratando de tomar el pelo? Porque en un caso son penas que van desde 7 a 10 años, en el otro solamente de 3 a 5 años. Y como el señor Rivera está precisamente colaborando con la justicia, pero ni siquiera nos ha dicho el nombre de ese sobrino, que todos sabemos quién es, pero que tiene el nombre de funcionario y el apellido de público, ¿por qué asociación ilícita? Podría salir, o sea, el juez le podría dar hasta 1 año, que es la tercera parte de la mínima pena, porque en este procedimiento abreviado, en estas cosas especiales que se han inventado en el Código Integral Penal, podría ser 1 año en su casa con todas las comodidades, no queda mal, ¿no? Y la plata, y los hechos, y los funcionarios públicos, o este sobrino que nadie quiere decir el nombre. ¿Por qué no está el nombre de este sobrino en el acta de formulación de cargos? A usted le toca en turno, señor doctor Mauro Terán. Estamos comenzando a escribir el último capítulo que se llamará, como siempre, Impunidad de Odebrecht. Del caso de Odebrecht en Ecuador. Impunidad. Estamos comenzando ya a redactar. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los contertulios. Buenos días a la audiencia. Bueno, tanto se habla de este verdadero culebrón que me había señalado yo. El culebrón de la Odebrecht. Que ya, como algunos señalan, en la práctica, la delincuencia de Odebrecht no llegará sino al 2 al 4% de la delincuencia total que se ha vivido en esta década. O sea que estamos en pañales por llegar a detectar y descubrir las inmoralidades. Lo grave es que estamos viviendo en una institucionalidad perfectamente concebida para la impunidad, que es la institucionalidad de la Constitución de Montecristi. Yo he señalado en múltiples ocasiones que esta Constitución es una especie de Constitución esquizofrénica, porque tiene doble personalidad contradictoria. Por un lado, la parte dogmática es una maravilla, es un adelanto fabuloso, pero la parte orgánica es un retroceso total hacia un sistema totalitario y un feudalismo totalitario. Y eso estamos viviendo, porque lo primero que hizo la institucionalidad de Montecristi es eliminar la independencia de los órganos de control. El problema no es que a la Contraloría se le quitó la facultad de control previo o control concurrente. El problema es que no solo la Contraloría, sino todos los órganos de control no tienen independencia en este país. Y al carecer de independencia, pues obviamente la corrupción se desparrama totalmente. Y no quiere decir que la corrupción paró cuando se produjo la elección del presidente Moreno. No, la corrupción tiene que seguirse dando en las mismas y a lo mejor peores circunstancias. Perdone, doctor, pero es todo un colectivo el que podía estar construyendo el tema del 369 del COIP, que es delincuencia organizada. Dice, la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con penas privativas de libertad de más de 5 años, que tengan como objetivo final, ojo, que tengan como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, serán sancionados. Esta es la pena. Pero es aplicable este artículo,
Porque mire usted cómo respaldan a ese personaje que no quieren que sean ni topados con el pétalo de una flor. El personaje central no quiere ni el quinde, que es el que más cuida la flor, cual la adorna, la enriquece. No quiere ni el quinde y no quieren el resto de aves del jardín inmaculado de que se mencione a esa flor, ni siquiera que se la pase con un pétalo. Por ponerlo en eso, esa rama es una especie de solidaridad de todos en favor de esa persona, porque dicen, si cae él, cae toda la estantería, como dicen los 4 pelagatos. Si cae él, caemos todos. Alguien debe decir aquello, porque se nota una desesperación en algunos personajes, porque se les acaba el proyecto político por lo menos para unos años. Con lo de este sábado yo veo que no tiene remedio esta colectividad, la más humilde, el insumo del populismo nacional. No tiene remedio ya con esta cosa, ¿no? Tenga la bondad, doctor Terán. Gonzalo, es incomprensible y a veces confunde. Primero hablan de crimen organizado, no sé qué figura de crimen organizado existe. Después hablan de la delincuencia organizada. Ah, bueno, ya, ese es una figura que existe. Pero lo que me llama la atención es que repiten y repiten el delito transnacional. Hablan de un delito transnacional. Yo no sé si el carácter transnacional del delito va a ser una circunstancia que va a disminuir la gravedad de la pena. ¿O por qué? ¿Qué tiene? Eso no en nuestra legislación, no sé si el doctor Román conoce, no he visto esto de la transnacionalidad de los delitos, o como agravante, o como atenuante, pero lo repiten constantemente, quizá ya preparando algún tipo de excusa, ¿no? Si no, pues es que todo se hizo allá en el exterior, todo se tramitó en el exterior, es transnacional, ¿no? Pero lo que también me llama la atención, como les llama la atención a los asambleístas, es la firma de aquellos acuerdos o compromisos que ha firmado el fiscal, unos con la justicia brasilera, otros con Odebrecht, y señala que estos acuerdos son totalmente secretos, que no se puede divulgar, y eso sí es preocupante, porque yo no sé por qué un acuerdo de esta naturaleza, de cooperación con la justicia brasilera, o de cooperación en materia de delación con Odebrecht, tiene que ser totalmente secreto. No creo que en el acuerdo ya se estén dando nombres, no creo que en el acuerdo se estén especificando ya hechos. A mí me parece que es un acuerdo que tiende a establecer un aspecto marco en la cooperación. Y yo por eso creo, señores asambleístas, que tienen que exigir la transparencia de estos acuerdos, porque tienen que ser analizados por la Asamblea, tienen que ser analizados por la Corte Constitucional, porque estos acuerdos pueden de alguna forma estar afectando la soberanía del Estado. Pero no es cuestión de firmar así nomás. Pero los organismos que usted menciona son de ellos mismos. Pero de todos modos, al transparentarse, aunque sea la oposición, llegará a conocer un poquito de esta verdad, ¿no? Otro aspecto que es que vale la pena señalar, resaltar, es que se ha probado que toda la documentación que llegó de Nueva York se tradujo aquí en el Ecuador, fue traducido por un experto del Consejo de la Judicatura, y ya desde enero estaba en manos del fiscal. Pero llega el fiscal Vaca y recién empiezan a hacerse los allanamientos. ¿Por qué se mantuvo 6 meses en silencio, escondidos estas traducciones en que ya implicaban una serie de mecanismos y acciones para ir ya clarificando el aspecto delincuencial del tema? Si indicara los nombres, ahí se encontraría ahí estaban la ya los respuesta. nombres. Ahí están ya los nombres. Claro, porque ahí está el nombre del que se abstuvo tanto tiempo de darle
viada esto, viada aclaratoria esto. Otro Ahí aspecto, está ese nombre, entonces. Otro aspecto, Gonzalo, que debe quedar en claro, es la denuncia que hizo el abogado del Contralor General del Estado, el doctor Hernán Ulloa, cuando se produjo el allanamiento del inmueble. Él señaló que era represalia porque unos días antes el Contralor General había emitido un documento, un informe, donde se había presunciones de responsabilidad penal del señor fiscal Vaca, y que en represalia de eso pues se producía este allanamiento. Ese aspecto tiene que quedar totalmente clarificado, porque no es cuestión de que se presente nomás pues un certificado de Contraloría en que dice que no existe ningún informe de esta naturaleza. Nosotros vemos con gravísima preocupación los incidentes que se produjeron en la Contraloría. Incidentes que determinan la descredibilidad de la Contraloría. La credibilidad de la Contraloría está por los suelos en este momento. Claro. Y un certificado de la Contraloría no tiene ningún peso en las circunstancias actuales. Y yo creo que la Asamblea debe profundizar en esto. Que quede clarísimo, clarísimo, clarísimo que el fiscal Vaca no tiene ninguna implicación de ninguna naturaleza, ni presunciones de responsabilidad. Y el fiscal ayudante penal de apellido Zúñiga, que se mantuvo ahí horas dentro de la Contraloría, invadió ese recinto y se dedicó a buscar seguramente papelería que no le es útil a la macroestrategia que están utilizando. Todo eso, ¿quién puede investigar? No es posible. No, digo, ¿quién puede investigar? Nadie, porque todo está en poder de un solo poder. Bueno, yo creo que en el juicio político al Contralor, si le van a dar la posibilidad de defenderse, él va a decir algo sobre esto. Él va a decir algo sobre esto. Salvo que no haya habido algún acuerdo previo de delación. Es que te traemos de la oreja, le han de decir, pues. Secreto. Un acuerdo secreto con Pero, el Contralor. Gonzalo, es preocupante esto. ¿Puede pedir puede pedir la estructura del Estado ecuatoriano la recuperación de el actor? Le preguntamos a un abogado distinguido del actor que usted está aludiendo, del señor Contralor, porque ahí puede estar el chantaje. Si vos dices algo, te traemos. Entonces, todo esto es un enredo terrible, terrible. Doctor Ramiro. Mire, Gonzalo, yo creo que de todo lo que escucho, les felicito a los señores asambleístas por las intervenciones, pero tenemos que ser claros los ecuatorianos en esta parte. Mira, primero, yo no puedo hablar ciertas cosas sobre Caminosca, porque todavía la Comisión Anticorrupción no presenta la denuncia. Yo no puedo anticipar ese criterio. Y yo justamente no he aceptado otras entrevistas porque se me planteó hablar del caso Caminosca y yo no lo voy a hacer. No lo puedo hacer hasta que se haga la denuncia. Pero sí quiero dejar claro hoy, Gonzalo, de que Odebrecht está relacionado en Caminosca también, o con Caminosca. Así de sencillo. Y Odebrecht son 33,5 millones, así dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero en Caminosca vemos más efectos. En todo caso, hasta ahí el tema para no hablar de lo que no puedo hacer. Pero sí quiero dejar claro algo que es importante. Mire, Odebrecht ya desde el 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, manejó el proyecto San Francisco. Hubo 8 informes de Contraloría. 8 informes de Contraloría. Y claro, cuando le traigan al Contralor, si es que viene, porque ahora veo que se hace todo por yo delego o al abogado fulano de tal, así hasta enjuician. Es que el representante o aquí está el poder. ¿El poder de qué? Entonces las procuraciones judiciales hay que analizarlas con suficiencia, a ver si son legales o no. Pero quiero dejar claro que de esos 8 informes se quedó en un archivo de un proceso que justamente terminó hasta pasando a Tungurahua. Y yo siempre he preguntado por qué el fiscal general, cuando comparece a la Asamblea,
No habló de este caso de San Francisco, porque claro, todavía no prescriben, pues. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque él nos dice, tengo que irme a paraísos fiscales y seguirá yéndose a paraísos fiscales o ver que sigue investigando afuera. Lo que sí quiero dejar claro es que en el Ecuador existen cosas. Y eso es lo que comencé diciendo yo. Primero, tenemos lo de San Francisco. El procurador, después de hacer el convenio, llegó a los $20 millones. ¿Dónde estará los $20 millones? Eso hay que preguntar, porque eso es lo que Odebrecht entregó al Estado ecuatoriano. Y, por otra parte, ese juicio no pueden archivarlo porque es de acción pública. El fiscal tiene que seguir interviniendo, pues. Entonces, ese es uno de los juicios que el fiscal Carlos Vaca tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de hacerlo. Eso dice la Constitución. Segundo, ahora yo quiero, porque la memoria de los ecuatorianos no se debe olvidar. Mira, aquí es cierto que el comercio ha tenido gran información y voy a leer lo que dice en el comercio. Y es verdad lo que establece. La Comisión Anticorrupción también ha verificado esto. Hidroeléctrica San Francisco. Hidroeléctrica Manduriaco, es cuando regresa, y por la que nos enjuiciaron a la Comisión Anticorrupción, incluido el Contralor. Y estamos esperando también el 1 de septiembre el juicio de este señor asambleísta Esteban Albornoz, que va a tener, espero que él sí vaya a la audiencia, pues. Pero porque no lo hizo el Contralor. Desde esa época ya no solamente estaba pidiendo vacaciones, sino que estaba con permisos de salud, o licencias, o cómo se planteen. Pero en todo caso, tenemos también todo lo que significa hidroeléctrica Toache Pilatón, hidroeléctrica Pucará, sistema de riego Carizal Chone, multipropósito Baba, trasvase Daule Vinces. Tenemos la ruta Viva, fase 1 y 2, pavimentación de la vía 104 kilómetros del puente Gringo Pepe, protección del túnel Cerro Azul, el metro de Quito, el aeropuerto de Tena, los proyectos Pascuales Cuenca, puerto de aguas profundas, la refinería, el movimiento de tierras y todo lo que es la Esperanza. Dentro de eso, ¿qué pasa, Gonzalo? El fiscal tiene que investigar a su antecesor. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque en el 195 de la Constitución, en la ley orgánica de la Procuraduría y el mismo COIF, dice que los actos se cometen por acción o omisión, pues. Si tienen toda la información, pueden tener reservas. Yo he traído, porque hay 2 artículos que son extraordinarios que los están utilizando del COIF. El uno es justamente la cooperación eficaz, 491. Todo lo que se hace por cooperación. Entonces aquí hablan de delación, lo que sea. Nosotros siempre hablamos de 491, cooperación eficaz. Y tenemos la reserva de la investigación en el 584. Sí. ¿Qué importancia tiene este ¿Por qué? artículo? Porque definitivamente hablan de la reserva de investigación porque dicen que hay que proteger en derechos humanos, bueno, a la persona que es inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, lo que decía la asambleísta María Montaño, yo estoy claro, tenemos las informaciones, son públicos los procesos, por eso hablo públicamente. Pueden los ecuatorianos ir a ver y pueden pedir estas cosas. Yo creo que los ecuatorianos tenemos el principio de publicidad, pues, además que tenemos en la investigación, la acción pública establece, la fiscalía interviene en representación. Ahí aparece el señor Rivera, y aquí aparecen en 2 partes, concretamente, quién había recibido sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht con el pago del 1% en todo contrato que suscribía la empresa en el Ecuador, tanto los contratos principales y complementarios, aprovechándose con el parentesco de altos funcionarios. Hasta ahí redactan. La segunda parte que redactan justamente está dada en algo que es importante. Ricardo Rivera, valiéndose de su parentesco con un funcionario de Estado, habría ayudado a que se obtenga no uno, sino varios contratos a la compañía. Esto redacta y esto dice la fiscal, pues. Eso fue público. Ahí está la formulación respectiva, que es pública. Es delito de acción pública. Pues entonces, dentro de eso, ya no tenemos aspectos de tanta reserva en tantas cosas. Yo creo que ya vamos dando lineamientos, pero el problema es que escogen, y es cierto, están escogiendo
delitos que no pasan de 5 años, porque están dando protecciones. ¿Cuáles son las protecciones? Primero, que pueden cambiar la prisión preventiva por arrestos domiciliarios cuando hay tercera edad. Y eso es lo que le pasó al señor Rivera. Entonces váyase a la casa tranquilamente, no se preocupe, tenga las mejores atenciones, ¿de acuerdo? Pero hay un problema. ¿Quién es el alto funcionario o quiénes son los parientes aquí? Entonces, cuando hablan de asociación ilícita hay que entenderlos. La asociación ilícita es indeterminada. Y la organización delictiva es determinada. ¿Qué significa las dos palabras que parecen tan pequeñas? Ajá. La indeterminación dice que es cuando intervienen otras personas que no necesariamente están los funcionarios. Y claro, cuando habla de delación, el fiscal Vaca, él está hablando de personas que no son funcionarios, porque son de Odebrecht, pues. Así sea transnacional o no, pero son de personas de empresas privadas. Entonces, en esos actos que tienen que ver sobre un determinador, que es partícipe y que no es autor necesariamente, hablemos bien, sí, porque hay que entendernos en derecho. La determinación puede llegar a establecer una autoría. Claro, los funcionarios son los autores, pues. Claro, la lista de funcionarios, ya vamos viendo que están apareciendo los parientes, están apareciendo los que tienen influencias, y qué tipo de influencias, los familiares. Entonces sí tenemos en el lavado de activos, y ahí otra vez habla el fiscal Vaca en la comparecencia, es que tenemos lavado de activos. ¿Qué nos está diciendo en el fondo? Aquí no importan los parientes, pues. Ahí está incluso los consanguíneos y los afines. Punto 1. Y punto 2, puede estar hasta los cónyuges que no son parientes. Así que en ese efecto, mire, Gonzalo, a mí, discúlpame, no es que me indigno cuando yo hablo de estas cosas, porque realmente los ecuatorianos no somos bobos. Yo creo que no pueden callar más. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el fiscal Vaca, porque si no lo va a hacer es mejor que deje el cargo. Yo creo que los ecuatorianos debemos ser claros en las cosas. Cuando el fiscal Chiriboga, yo creo que fue en una ocasión que vine acá, yo dije, el fiscal Chiriboga ha hecho actos de omisión, el contralor ha hecho actos de omisión, y resulta que ahora ya lo topan al contralor, por los actos de omisión, pues, porque deja de hacer las cosas como funcionario y no pone en conocimiento de la justicia lo que hacen, y como omite, él es tan responsable por ser funcionario. Eso es acto de función. ¿Qué pasa con el fiscal anterior? Yo creo que primero, tienen personajes, tienen personas, tienen toda una cantidad de datos, y no comienzan haciendo versiones. Vea, en la teoría del juicio, nos enseñan en la universidad, por lo menos yo estudié en la central, ¿no? Yo digo, me dice gracias, dice glorioso, espero que siga haciéndolo así. Realmente nos enseñaron los maestros que lo que tenemos que ver es pruebas orales, documentales, por obvias razones. Dentro de las orales están las testimoniales, están las versiones que tienen que rendir. Entonces vayan obteniendo más información. Por eso digo, están un montón de funcionarios, están bastantes funcionarios de Odebrecht en Ecuador, pues. ¿Por qué no los investigan? ¿Por qué por lo menos no les dicen, venga señor sin juramento, de su verdad, pues? A ver qué pasó, qué pasaba en los trabajos que hacía Odebrecht, qué sucedió en todos estos, que he dado lectura de todos estos famosos contratos desde Manduriaco para acá, desde el 2013 al 2017, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en San Francisco antes del 2013? Entonces la información la tenemos por todo lado. Entonces las delaciones son delaciones y quieren seguir hablando de los señores que delatan y que están fuera del país. Yo hablo desde dentro del país. No quieren hablar en Ecuador y seguir en Ecuador el juicio. ¿Cómo dicen en Ecuador? Pues yo creo que también se puede hacer esas cosas. Y si sumamos todo, lo de afuera con lo de adentro, o lo de adentro con lo de afuera, van a tener esa organización delictiva y que van a hacer un listado. Además, esa convención, que también es secreta porque les permite ese secretismo para la investigación, porque todo se hace investigación secreta. Yo quiero dejar claro algo que es importante. Toda persona que tenga, yo creo que es algo moral de los ecuatorianos, toda persona que tenga compromiso, o funcionario que tenga compromiso, debe dar el paso al costado. Muy bien. Yo creo que tiene que transparentar si los ecuatorianos buscar de alguna manera
La verdad, pues, no puede quedar las cosas. Se han llevado tanto dinero y ahora vamos a hablar cómo recuperamos los dineros. Okay. Ese es un compromiso que tiene el señor presidente Lenín Moreno y que yo le pido. Brillante, y le agradezco a nombre de la ciudadanía. Nos faltó más tiempo todavía, pero tengo que dar paso solamente que con su conferencia, su lección de buena jurisprudencia, al igual que Mauro Terán, a quien respetamos, todos los abogados que se dignan concurrir a esta emisora. Pero estaba recordando a Carlos Vaca Bartelotti. Estaba recordando para mí. Maestro de la universidad, sí. Nuestro maestro de la central fue. Y ya les digo por qué. Ahora vamos, señoras y señores, a analizar qué formato de modalidades de inversiones esconden los paraísos fiscales con toda esta plata que le han robado al pueblo ecuatoriano, como es el caso del escenario número 1 que va a visitar Carlos Vaca Mancheno, nuestro fiscal, donde viajará en próximas horas, quiero entender, mañana, ¿no?, al Istmo, en el afán de asegurarse de algunos elementos o de ampararse en algo para distorsionarlo más, o para silenciarlo más, para oscurecerlo más, o para aclarar. Abogamos por el esclarecimiento que usted, a nombre de la figura, esta figura grande de la jurisprudencia ecuatoriana de los últimos años, señor fiscal, usted venga con otros aires y con otra responsabilidad frente a este desafío de todos. Señoras y señores, volvemos. ¿Cómo han guardado la plata robada o tomada en maletines? A través de 3 cuentas bancarias superinternacionales con plataformas que las vamos a analizar, una que se llama MyWebDay y otra que se llama Drosys. Esta plataforma o estas plataformas han estado siendo utilizadas por directivos y agentes externos, pero acá se sumaban mensajes instantáneos con claves, con contraseñas para enmascarar identidades de beneficiarios de la plata. Así es que con eso volvemos y nuestros invitados son Mauricio Gándara, Alfredo Vergara, Carlos David Calero y el señor economista Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Con ellos estamos trabajando. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicidad.